Bienvenidos nuevamente al Srimad Bhagavatam Podcast. Hoy en día jueves, a ver, sí, no, viernes, viernes 10 de enero de 2025. Bienvenidos una vez más. Estamos sobre el verso 24, capítulo 9, canto tercero. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Navi Hradat Hiha Satam Vasi Jasya Pumsom Vijnana Shaktirahamasam Ananta Shakte Rupam Vichitramidhamasya Vivrimbatome Mariri Shushtannigamasya Kiram Visarga. Traducción del verso. Las potencias del Señor son innumerables. Mientras yace en el agua de la devastación, yo nazco como energía universal total del lago umbilical en que brota el loto. Ahora estoy ocupado en manifestar sus diversas energías en la forma de la manifestación cósmica. Por lo tanto, ruego que en el transcurso de mis actividades materiales no me desvíe de la vibración de los himnos védicos. Continúa en la misma tesitura este deseo del señor Brahma, no sé si decir preocupación, porque en realidad no se ha utilizado aquí esta palabra, no se ha indicado de manera textual que el señor Brahma esté preocupado. Sin embargo, podríamos conjeturarlo. Sí. Él dice, yo ruego porque, ahora sí, de manera textual, eso sí, aparece este ruego, al menos así está traducido al español. Lo tengo aquí en pantalla. Ruego que en el transcurso de mis actividades materiales no me desvíe de la vibración de los himnos védicos. Indudablemente podemos también nosotros sacar de aquí algo muy favorable. Es así como pienso en que no sé quiénes de ustedes estén familiarizados con este sistema de... Es como una plantilla. Iba a decir que, por ejemplo, hay esta página, hay páginas similares en internet, en sitios similares, o sitios en los cuales uno puede ingresar y existe una serie de plantillas o moldes que uno utiliza para sus propios fines. Y esas plantillas pueden ser, por ejemplo, en diseño, si uno quiere o necesita diseñar, hacer un pequeño diseño visual sobre algo, diseñar algo, una imagen o un póster o cosas similares, pues uno entra a alguna de estas páginas y hay muchas plantillas, muchos moldes. Y si hay moldes, pues yo pienso en este momento, porque es algo que uso con cierta frecuencia, estos moldes en la red para diseño visual, diseño gráfico. Y hay de todo tipo de moldes también, moldes para hacer ¿cómo se llama? En sastrería, por ejemplo, moldes para hacer diferentes piezas de vestir, para todo en realidad. En todos lados vamos a encontrar que existen estos moldes que ya están diseñados y que uno los utiliza para sus fines. Aquí tenemos también una plantilla. Podríamos utilizarla también en ese mismo, con esos mismos fines. Y nosotros mismos utilizarla en nuestro propio
nuestra propia vida. El señor Brahma, lo vemos desde hace unos versos atrás, en este capítulo, lo vemos aquí también. Él sabe que se va a ocupar de ciertas actividades, sabe que ciertas actividades puede, por el hecho de realizar ciertas actividades, puede quedar distraído del objetivo principal. Él conoce cuál es el objetivo principal, que es servir al Señor Supremo, y sabe que existe la posibilidad de quedar distraído, y no da por sentado el hecho de que él va a estar bien, digamos, sino él ruega, sí, entrega consciente de esa vulnerabilidad, entonces pide, incluso, sí, podríamos agregar aquí brevemente lo importante de expresar esas palabras, lo importante incluso de ponerlo en palabras, en este caso oraciones al Señor Supremo. Él está orando al Señor Supremo para ser protegido, digamos, y lo pone en palabras, esto de que temo de que por ejecutar tales actividades surja en mí el falso prestigio de ser el creador, leíamos ayer, y hoy dice, ruego para no quedar, sí, para no desviarme de la vibración de los himnos védicos, o sea, que mi mente no se desvíe de la sabiduría, en pocas palabras, porque los himnos védicos, vamos a ver si pudiera, sí, los himnos védicos, en fin de cuentas, podríamos decir, es sabiduría. No es que el señor Brahma en sí esté deseoso de escuchar los himnos védicos porque sí. Es lo que hay contenido ahí, eso es conocimiento trascendental. Y él, en pocas palabras, dice, o usando otras palabras, diría eso: ruego porque mi mente, mi inteligencia, no se distraigan de la sabiduría. Y nosotros, como dije, podemos usar esto mismo también. Expresar, como dije, tomar esa misma oración y usarla en nuestra propia vida, sabiendo que hay ciertas actividades que, por ser materiales, aquí el señor Brahma dice, esas son mis actividades materiales, ciertas actividades que por ser materiales, puede ser que yo quede distraído de qué es lo que estoy haciendo. Claro, nuestro caso ayer señalábamos esto, nuestro caso es un tanto diferente, porque, digamos, mejor el caso del señor Brahma es particular, porque por diferentes razones. Una de ellas es que él comienza esa tarea siendo consciente ya de quién es él. Recordamos el contexto, el señor Brahma está ahí perplejo, sin saber qué hacer, escucha una voz en el corazón, una voz interna en su meditación, una voz interna que le indica que realice tapasya. Y entonces él se da a ello, y antes de aventurarse a crear y diseñar el universo, él sabe bien entonces que él mismo es un sirviente del Señor Supremo, y sabe, a partir de ahí, sabe que desearía no distraerse, como estamos leyendo. En nuestro caso, como dije, diferente porque cada caso es particular, pero el común denominador es que ya tenemos una vida acostumbrada a actuar sin ser consciente de que soy instrumento del Señor Supremo. y eso ya es un escenario diferente, como dije. Ya tenemos, unos paradigmas bien instalados en el corazón y en la cabeza. Y entre muchos otros paradigmas, uno de ellos es este, que yo actúo para mi placer, en pocas palabras. Y cada quien a ritmos diferentes, la conciencia de Krishna va haciendo eso. La persona entonces va teniendo,
va ganando esa visión de que soy un sirviente del Señor Supremo. Y así como el Señor Brahma dice aquí que yo no quisiera desviarme de la vibración de los himnos védicos, nuestra situación, como dije, es diferente porque ya hemos estado en una desintonía con la sabiduría, sin duda. O sea, de muchas maneras evidente que nuestra vida, a diferentes formas, y cada quien es diferente, reitero, nuestra vida ha sido conducida no necesariamente guiados por la sabiduría, ¿cierto? Sin una sabiduría real. Y entonces la conciencia de Krishna, el proceso de conciencia de Krishna, lo que hace es que nos pone en contacto con la vibración de los sonidos védicos, como dice el señor Brahma, de tal manera que nuestras actividades materiales gradualmente podamos llegar al punto en el cual realizar esas actividades materiales en sintonía con la vibración de los sonidos védicos, o sea, en sintonía con la sabiduría. Esa es nuestra situación. Estamos aprendiendo a ello. Mientras que el señor Brahma, desde el momento uno, ya era consciente de ello y ora para no perder esa sintonía. Nosotros, nuestra oración, en esa plantilla que estamos tomando el señor Brahma, nosotros también podríamos incluir la oración de pedirle al Señor Supremo su gracia para poder estar en sintonía con la sabiduría al momento de ejecutar nuestras actividades materiales, todas nuestras responsabilidades, todo tipo de actividades. En nuestro caso también nos corresponde solicitar el acceso, si podemos decirlo así, solicitar la divina gracia para yo poder acceder a una conciencia, a una meditación, a una contemplación al momento de realizar mis actividades y poder actuar con sabiduría, alineado con esa vibración de los sonidos védicos. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Es el siguiente. Toda persona que en este mundo material esté ocupada o está ocupada en el servicio amoroso trascendental del Señor, es propensa a verse atraída por muchísimas actividades materiales, si uno no es lo suficientemente fuerte como para protegerse de la embestida de la afección material, puede que sea desviado de la energía espiritual. En la creación material, Brahma tiene que crear toda clase de entidades vivientes con cuerpos apropiados para sus condiciones materiales. Brahma quiere ser protegido por el Señor debido a que tiene que ponerse en contacto con muchísimas entidades vivientes viciosas. Un brahmana corriente puede caerse del Brahma Tejas, el poder de la excelencia brahmínica, por su relación con muchas almas condicionadas. Qué interesante. Brahma, como el principal de los brahmanas, siente temor de una caída semejante y por lo tanto ora al Señor pidiéndole protección. Esta es una advertencia para todos y cada una de las personas que están dedicadas al avance espiritual de la vida. A menos que uno se encuentre suficientemente protegido por el Señor, puede caer de su posición espiritual. En consecuencia, uno tiene que orarle constantemente al Señor pidiendo protección y la bendición de llevar a cabo su deber. Qué importante. Sri Chaitanya también confió su labor misionera a sus devotos y les aseguró que tenían su protección en contra de la embestida de la afección material. En los Vedas se dice que el sendero de la vida espiritual es como el filo de una navaja. Un pequeño descuido puede de inmediato causar estragos y hacer sangrar. Pero aquel que es un alma completamente entregada, que siempre busca la protección del Señor en el desempeño de los deberes que se le han confiado, no tiene temor alguno de caer bajo la influencia de la contaminación material. Fin del comentario.
Qué importante y qué interesante. Prabhupada ha escrito algo aquí que nos hace pensar en ciertas cosas y vamos a incluirlas en la reflexión de hoy. Algunos de ustedes tal vez, no sé si qué tan presente lo tengan, pero a lo largo de este programa de Krishna en tu casa, el cual por la gracia de Krishna del cual hemos participado hace algunos años ya, hemos mencionado en ciertas ocasiones el hecho de que se requiere ser cuidadoso en la práctica espiritual, tal como Prabhupada lo ha dicho en este verso. Y en aquellas ocasiones en las cuales hacíamos referencia a que se requiere ser cuidadoso, citábamos, tal vez ustedes lo recuerden, hemos citado en algunas ocasiones la introducción de la Bhagavad Gita, en la cual Srila Prabhupada señala lo mismo. Podríamos ir a leerla también. En la cual Prabhupada señala que sí, es importante, refiriéndose a la Gita, él dice es importante leer este libro, él dice, leer este libro con cuidado, de manera cuidadosa, él dice. Y en aquellas ocasiones en las que hemos abordado el tema, señalamos, estoy desplazándome aquí ustedes lo están viendo en pantalla posiblemente, sí. La introducción de la Gita, en la cual Prabhupada aborda temas muy importantes, hacia el final de la introducción, él culmina esta sección concluyendo de la siguiente manera. Él dice, en conclusión, la Bhagavad Gita es una obra literaria trascendental que uno debe leer muy cuidadosamente. Y hemos señalado con cierta frecuencia que Prabhupada pudo haber escogido otras palabras, pero escogió en esta introducción de la Gita, antes de que el lector y que el estudiante se aventure a leer todo lo que tiene que ver con Krishna, en el libro primario que es la Gita, él advierte que esto se requiere cuidado. Y él pudo haber dicho, pudo haber usado otras palabras, él pudo haber dicho que este libro hay que leerlo lentamente, que este libro hay que leerlo pacientemente, pero escogió alertar al estudiante y decir, este libro hay que leerlo cuidadosamente. Y en aquellas ocasiones cuando hemos señalado esta advertencia que Prabhupada hace en la introducción de la Gita, usualmente también leíamos el verso del Bhagavatam que corresponde para hoy, en el cual Srila Prabhupada sigue hablando y nuevamente señala el hecho de ser cuidadoso y se extiende un poco más. Y al punto de decir que, cuando hablamos de ser cuidadoso, eso implica que hay que ser cuidadoso porque cierta actividad puede resultar ser peligrosa. Y aquí Prabhupada ha explicado el por qué, ha elaborado más el punto. Y es que puede ser peligroso. Y el ejemplo la analogía es bastante particular. Como el filo de una navaja. Vamos a ver. En los Vedas se dice que el sendero de la vida espiritual es como el filo de una navaja. Una navaja de afeitar. Un pequeño descuido puede causar estragos y hacer sangrar. Claro, puntualmente cuando hablamos de una navaja, el sangrado relacionado con una navaja, podríamos relacionarse con una navaja de afeitar, por ejemplo, con la cual una persona que está afeitándose podría quedar muy bien, limpia y demás, pero un descuido le puede hacer pasar un mal rato y sangrar y demás. Similarmente, con la práctica espiritual podemos quedar bien, lucir bien, no solo lucir, claro, pero
podemos quedar bien, limpios, pero un descuido puede arruinar todo. Y es aquí el descuido que vemos, del cual el Señor Brahma es consciente y Él pide entonces protección. Prabhupada, como ya vimos, el verso mismo, en el comentario de Prabhupada, señala esto mismo que nosotros estábamos incluyendo al inicio. Cómo es importante que uno pueda mantenerse constantemente pidiendo protección al Señor Supremo. Uno de los errores es que uno da por sentado, entre comillas, que todo estará bien. Y este verso que estamos leyendo, estas palabras de Srila Prabhupada que estamos leyendo ahora, fueron escritas desde 1970 y tantos, 1972, 73 aproximadamente. Eso quiere decir que desde aquel tiempo, este tipo de instrucciones, de pistas, de recomendaciones estuvieron ahí todo el tiempo. Y Prabhupada no está... Con estas palabras hay otras cosas implícitas también y que se vuelven relevantes. Voy a subrayarlo nuevamente. Voy a subrayar una de ellas. Él dice, toda persona que en este mundo material esté ocupado al servicio amoroso trascendental del Señor es propensa a verse atraída por muchísimas actividades materiales. Ven aquí interesante porque, como sabemos, hay personas, hay dos lugares en los cuales uno puede estar ocupado en el servicio del Señor. Número uno, uno podría estar ocupado en el mundo espiritual, en Vaikunta o en cualquiera de las áreas de Vaikunta. Esto incluye Navadvip o puede ser Vrindavana, Ayodhya, diferentes lugares, localizaciones dentro del mundo espiritual. Uno pudiera estar allí o uno pudiera también estar ocupado, número dos, en el servicio del Señor Supremo en cualquier lugar dentro del mundo material. Y esta advertencia, vamos al verso de vuelta, esa advertencia de la fragilidad y la vulnerabilidad de la persona aplica para todos aquellos que están ocupados en el servicio del Señor dentro del mundo, los mundos materiales. Y Prabhupada lo aclara, lo pone aquí de manera explícita, lo incluye. Leamos nuevamente, él dice, toda persona que en este mundo material esté ocupada en el servicio del Señor es propensa a verse atraída por muchísimas actividades materiales. El hecho de que Prabhupada haga esta aclaración de que quiénes son propensos, los que están en este mundo material, eso es importante porque excluye al otro grupo. No querría decir de que en el mundo espiritual también las personas son propensas a la envidia, son propensas al engaño. En el mundo espiritual, quienes están ocupados en el servicio trascendental no tienen esta propensión, sino no corren este riesgo, digamos. Ese riesgo, ese peligro, digamos, está presente únicamente en el mundo material, y aquellos que estamos en el mundo material, aún a pesar de que estemos situados en el servicio devocional pleno al Señor Supremo, seguimos siendo propensos, en lo que, de acuerdo al marco de este verso, seguimos teniendo esa vulnerabilidad de quedar distraído por cosas materiales. Y eso sucede si uno, voy al verso nuevamente, si uno no es lo suficientemente fuerte como para protegerse de la embestida de la afección material. Puede que se vea desviado la energía espiritual. Sí, esto, como dije, implica ciertas cosas y explica también ciertas cosas. Quienes estén más familiarizados con la historia de la escuela de Prabhupada sabrán que ocurrió, y de alguna manera podríamos decir que sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo, el hecho de que hay personas que en comunidades espirituales llevan un tiempo y eventualmente quedan distraídas de la afección o, sí, distraídas por las actividades materiales. Como dije, ocurrió en la escuela de Prabhupada, la escuela fundada por él, sigue ocurriendo
Y por estadística sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo porque estamos ejecutando servicio devocional dentro de la naturaleza material. ¿Qué quiere decir eso? Que seguirá habiendo, así como lo hubo, podríamos decir una especie de explotación. Habrá algunas personas que por su servicio devocional llegan, porque es natural que la haya. No quisiera adentrarme tanto aquí en este punto, pero hay diferentes dimensiones y la dimensión organizacional, la dimensión de ser una institución, por ejemplo, la escuela fundada por Prabhupada es una institución, sí, funda una institución para poder ampliarse y expandirse por todo el mundo. Entonces se requiere naturalmente que haya secretarios que lleven una nota de lo que se hace, que haya tesoreros, que haya presidentes, que haya dirigentes, líderes. Se requiere, es natural. Algunas personas consideran que algo es espiritual en la medida en la que no tiene ese tipo de jerarquías, ese tipo de estructuras, que ese es otro tema. Hay personas que concluyen que por el hecho de que hay presidentes y secretarios, eso mismo es una descalificación a lo espiritual. Es otro tema. Sí, parecería que si algo es espiritual, tendría que necesariamente no tener estructuras. Como diría, es otro tema. Lo cierto es que habrá quienes en esa jerarquía entonces quedan seducidos por lo agradable que es ser líder de un proyecto, lo agradable que es ser dirigente, lo agradable que es estar en el medio de la organización y ser parte de la junta directiva. Estoy poniendo un ejemplo. Eso puede dejar seducidas a las personas. Y ocurrió en el pasado, está la historia de ISKCON, seguirá necesariamente ocurriendo ahora y en el futuro también. Y eso es importante también tenerlo en mente porque habrá algunas personas que señalan que debido a que en el pasado hubo personas que mal utilizaron su poder, digamos, siendo presidente, siendo un dirigente, siendo esto, lo otro, hubo personas que quedaron seducidas por el dinero. Hay quienes señalan esos errores y concluyen que debido a que esos errores están presentes, esta no es una escuela genuina. Desearía hablar un poco más de esto, porque esa apreciación es un error. De vuelta, hay quienes concluyen que como hubo estos errores, entonces esta escuela espiritual no es genuina, porque si fuera genuina no existirían esos errores. Pero lo cierto es que, como lo estamos leyendo aquí, existen esa propensión en los devotos que vivimos dentro del mundo material, existe esa propensión. Y una meditación un poco más acertada sería, bueno, observo que hay otros que están equivocándose, hay otros que quedan seducidos por el dinero, por el prestigio, por la popularidad, por la adoración. Entonces yo podría orar al Señor Supremo para que a mí no me ocurra eso también. Porque sí, hay muchas, o la lista es variada y grande, de la lista de las formas en las cuales yo podría quedar seducido. Podría quedar seducido y ver qué bien me tratan otros. Podría quedar seducido por el buen concepto que otros tienen de mí, la popularidad, el respeto que recibo de otros. Y eventualmente, sin darme cuenta, ya no tanto realizo el servicio devocional y mis actividades devocionales, ya no tanto por el placer, por el avance espiritual, por complacer a Krishna, sino por el placer que ello me genera de ser una persona cada vez más respetada, una persona cuya opinión entonces es más valorada, una persona que tiene más influencia, una persona que está ganando más dinero. Hay muchas ramas por las cuales yo me podría desviar, muchas vías por las cuales yo me podría desviar del camino central. ¿Cuál es el camino central? Volverme querido por el Señor. Ayer lo decíamos, o lo leíamos. Prabhupada decía, ese es el secreto para volverse querido por el Señor. El camino central ni siquiera es avanzar espiritualmente. En un sentido, sí, es el avance espiritual, pero en fin de cuentas, la meditación primaria es
cultivar mi relación con Dios. Y llega un momento en el cual, sí, por la gracia divina, se percibe un relacionamiento con el Señor Supremo. Y sí, el objetivo es realizar actividades para el placer del Señor Supremo, para el placer de Krishna. Y entonces yo podría quedar desviado totalmente de ello y quedar seducido por lo que ya dijimos. Entonces, como dije, esto explica un poco y nos podría ayudar a ser más comprensivos con los errores del pasado. Más comprensivo, como dije, quisiera hablar más de esto, no nos vamos a adentrar tanto, pero a entender por qué en el pasado hubo ciertos errores institucionales, digamos, y a tener ojos más serenos para saber que seguiremos viendo esos errores institucionales. Quisiéramos no verlos, sin duda, porque duele ciertas cosas, pero con ojos más sabios. Justamente el señor Brahma decía, no me quiero apartar de la sabiduría. Y nosotros hablábamos de lo mismo. Y un resultado de mantenerme alineado con la sabiduría es que la sabiduría nos está diciendo ahora que ese es un error común. Entonces, con ojos más serenos, con ojos sabios, podemos ser conscientes de que errores institucionales siempre habrá. Y como siempre habrá, y como yo formo parte de aquel grupo de devotos que están aprendiendo el servicio devocional dentro del marco material, entonces yo puedo orar para pedirle a Krishna esa protección. Y de hecho, no es que puedo, de hecho, aquí nuestro maestro espiritual, nuestro acharya, lo sugiere y él dice, vamos a ver, esta es una advertencia para todas y cada una de las personas que están dedicadas al avance espiritual de la vida. En consecuencia, uno tiene que orarle constantemente al Señor pidiendo protección y la bendición de llevar a cabo su deber. Yo podría pedirle protección al Señor Supremo, por favor, que me proteja de no estar viendo los errores en los demás, que me proteja de no creerme superior a otros, que me proteja de no estar menospreciando las actividades de otros, que me proteja del prestigio falso, como leíamos, y de tantas maneras yo podría pedirle protección al Señor. Lo interesante es que a medida que vamos avanzando, nos vamos volviendo más conscientes de esas vulnerabilidades. Y es fantástico porque podríamos decir que un devoto maduro, maduro en la vida y maduro en el servicio devocional, ha pasado por todas estas cosas y es más consciente de esas pequeñas sutilezas, por lo tanto ora pidiendo ello. Mientras que sí, es natural que es como un niño, digamos, la vida misma es como el proceso de maduración de un ser humano, de un ordinario, que podríamos dar un ejemplo de cómo en la medida en la que vamos volviéndonos más sensibles, por ejemplo, con cómo tener un presupuesto, ser más conscientes del el dinero que generamos y cuánto gastamos, cuánto invertimos. A medida que somos más conscientes de ello, pues somos más cuidadosos de qué forma se invierte y se gasta y se utiliza el dinero. Mientras que en una etapa previa, posiblemente, un niño, un adolescente es menos consciente de ello, ¿cierto? Similarmente, en el sendero espiritual, a medida que vamos avanzando, y eso va a requerir a veces unos pequeños tropiezos, la vida y la madurez misma nos va regalando ojos más sabios para saber, Krishna, que es mejor mantenerme más distante y cuidadoso de ciertas cosas. Yo enumeré aquí algunas. Volviendo a la pantalla, Prabhupada nos recomienda que uno tiene que pedir protección. Sí. Y la bendición, interesante, y la bendición de llevar a cabo su deber. Y Prabhupada señaló aquí que
la protección o el caso del señor Brahma es que él sabía que iba a estar en contacto con personas viciosas, él dijo, vamos a ver el adjetivo que utilizó aquí, entidades vivientes viciosas, no solo personas viciosas, sino, por ejemplo, nosotros en la limpieza misma de la casa, pues tenemos que limpiar significa quitar telas de araña, por ejemplo, implica, entre otras cosas, quitar telas de araña y resulta ser que una tela de araña es el espacio que tiene otra entidad viviente para acomodarse. En un sentido es violento eso, en un sentido es una especie de violencia, pero nuestra casa, nuestro espacio tiene que estar limpio, como un aspecto de la vida espiritual, la limpieza. Entonces, no solamente es estar en contacto con personas, sino también con ciertas otras entidades vivientes, que puede ser que, no sé, el hecho de defenderme, por ejemplo, de los mosquitos, de las arañas, como dijimos, yo tengo que cuidar mi salud, por lo tanto, si hay mosquitos cercanos, pues tengo que cuidar mi salud, ser consciente de ciertas enfermedades y demás. Y una protección del Señor Supremo sería protegerme a mí mismo, de cuidar mi salud, sin necesariamente tener que llegar al punto de encontrar placer y gusto de estar matando mosquitos, por ejemplo, estar matando arañitas. El punto aquí es que en nuestra propia vida tenemos que cuidar nuestra salud y una protección del Señor Supremo sería cuidar mi propia salud. En este caso estamos hablando de ciertos animales, sin llegar al punto de pensar que puedo matar a todo tipo de animalitos y que eso es, me justifica el poder matar a todo tipo de animales. Sería una desviación. No implica que yo tenga el derecho de matar a estos animalitos. Estoy hablando de algo, sí, cotidiano. Sería una forma de argumentar cómo en nuestra existencia estamos en contacto con otras entidades vivientes y nuestro contacto con ellas nos podría poner en situaciones de riesgo, digamos. De riesgo, ¿por qué? Porque surgiría en mí el gusto por matar a estos animalitos. Solamente un ejemplo. Y también, sin duda, el estar en contacto con otras personas. Hay personas de las cuales tenemos que estar protegidos y tener un poquito de astucia, por ejemplo. No puedo simplemente ser un ingenuo en la vida en nombre de que estoy avanzando espiritualmente y ser un bobo, ser un ingenuo. Y sí, algunas personas con quienes comparto, tengo que tener cierta astucia, tengo que tener, sí, cierta no sé, en el español que he aprendido, yo diría tener cierta maña, cierta astucia. Porque si no, pues me terminan pasando por encima, me terminan violentando y en nombre de ser tolerante, podría tolerar cosas que me dañan, tolerar cosas que van en contra de mi servicio devocional, tolerar cosas que me son dañinas al servicio devocional. Entonces sí, se requiere cierta astucia y se requiere entonces sabiduría para saber en qué momentos tolerar, se requiere sabiduría para saber a qué personas acercarme, hasta dónde acercarme con ciertas personas. Se requiere sabiduría para identificar que algunas personas, su contacto me daña. Se requiere sabiduría para identificar que estar mucho en contacto con ciertas personas por su lenguaje, por sus aspiraciones, por diferentes razones, me daña, puede ser nocivo para mí. Y si uno no está protegido, el contacto con ciertas personas, el contacto con ciertas entidades vivientes, puede entonces eso, como lo dijimos aquí hoy, de diferentes maneras, propiciar que yo quede distraído del avance espiritual, que yo descuide mi propio servicio devocional, mi propio avance espiritual, y que sea, en fin de cuentas, nocivo para mí. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos para identificar a aquellas personas cuya compañía es nociva, es peligrosa? Pues la respuesta es en la plantilla que decíamos que encontramos aquí en este verso. Y Prabhupada, como nuestro maestro espiritual, señalándonos esto, señalándonos la importancia de pedir protección. Voy a subrayar para leer,
Uno tiene que orarle constantemente al Señor pidiendo protección y la bendición de llevar a cabo su deber. Ya no solamente es una protección de Krishna, por favor, que no me pase nada malo, que no me que proteja mi salud, sino también es que proteja también lo que hemos estado diciendo. Es otra forma de protección. No solamente que me proteja de que mi salud física, sino que me proteja de estas posturas, que me proteja de estas otras cosas también. De tal manera que yo pueda estar, que mi inteligencia pueda estar sana, tener una inteligencia sana, clara, y así poder estar alineado con la sabiduría en todas mis actividades. Como vimos, y con esto concluimos, el Bhakti no solamente nos dice que uno aprenda ciertos rituales y todo va a estar bien, no se trata de eso. Uno podría concluir que sí, yo aprendo ciertos rituales, aprendo ciertas cosas, a hacer ciertas cositas en el servicio devocional, y ya eso es la vida espiritual. La respuesta es que no. Prabhupada nos está en este verso incitando a llevar una vida espiritual de mayor introspección, de ver qué cosas, qué tendencias está manifestando mi corazón y pedir protección al Señor Supremo. Es una introspección, una vida espiritual más completa, en la cual, como dije, no es solamente aprender ciertas cositas, sino también observar cómo está haciendo mi vida, cómo es mi postura frente a otras personas, cómo es en qué medida estoy quedando seducido, como decíamos, en qué medida estoy quedando distraído de la meta última, de la meta en sí de la vida espiritual. Introspección, una vida espiritual más completa. Es eso lo que es el sendero del Bhakti. No solamente, ya formo parte de un grupo, ya tengo un nombre espiritual, ya me inicié, y ya voy los domingos. Sí, todo eso forma parte, pero sí, es más completo todavía. Nos invita a ir más profundo en el corazón. ¿Ok? Eso es lo que diremos por hoy. Ayer estaba despidiéndome en la última sesión y la conexión se detuvo. Y estaba diciendo que agradezco mucho a todos aquellos quienes han estado pendientes durante todo este tiempo que estuvimos fuera del aire. Algunos de ustedes me escribían, me contactaban ya sea aquí mismo por Facebook o por WhatsApp para saludar o para preguntar cuándo retomábamos. Y eso es muy valioso también. Lo aprecié y lo aprecio mucho. El saber que puede ser útil y que es útil y que puede ser inspirador y útil para otros, para ustedes, el servicio que nosotros hacemos. Así que agradezco mucho eso, el estar pendiente de parte de ustedes y el participar también de esta manera. Para mí yo lo aprecio mucho, lo valoro mucho. Así que gracias nuevamente. Que tengan un excelente día, un excelente año. Espero que nuestros propósitos, nuestras metas, deseos, aspiraciones para este año, no solamente que puedan cumplirse, que sin duda que lo deseo, las mías también, pero también desearía que nuestras metas, nuestras aspiraciones, aparte de cumplirse, puedan irse puliendo, que cada vez tengamos más aspiraciones alineadas con la sabiduría. Desearía que en el transcurso del año nuestras experiencias sean, que nos permitan afinar nuestra visión para afinar nuestras aspiraciones y cada vez más ganar mayor madurez, mayor gusto en la vida espiritual. Desearía que a lo largo de este año podamos tener experiencias todos, podamos tener experiencias que nos regalen un vistazo cada vez más claro de lo que es la vida espiritual, para que quedemos más convencidos de que eso, la práctica del servicio devocional, es algo que podamos ver como es algo genuino, que la vida espiritual, que el servicio devocional no es solamente, no es como que alguien diga, bueno, yo ahora estoy aprendiendo a básquetbol, estoy aprendiendo a tocar violín, y que asimismo estoy aprendiendo bhakti y después puede hacer que aprenda otra cosa. Que podamos tener la visión a lo largo de este año de que el bhakti no es solamente otra cosa como algo más que yo puedo aprender, así como aprendo a tocar violín, como dije, puedo tener una recreación de aprender a tocar música, que podamos tener la visión a lo largo de este año
de que el bhakti, el servicio devocional, es en sí la vida, el servicio a Krishna, como que podamos tener la visión a lo largo del año, de que el servicio devocional me nutre, que pueda darme cuenta yo de cómo cambia, transforma mi vida el servicio devocional, de cómo el canto de las yapas le aporta algo a mi vida que no está en ningún otro lugar. Desearía que ello también pueda ocurrir a lo largo de este año, que podamos ganar mayor madurez y darnos cuenta de que si ese canto del santo nombre me reporta ciertas cosas que no se pueden encontrar en ningún otro lugar, y que podamos ganar mayor claridad con eso, y que por lo tanto que podamos ganar mayor seriedad, mayor deseo de practicar con mayor seriedad, con mayor dedicación el servicio devocional. Eso también lo desearía, y como dije, desearía sin duda de todo corazón que nuestra vida, que su vida y la mía florezca, siga floreciendo, que siga avanzando, que sigamos encontrando maneras de crecer, no solamente de aprender más cosas devocionales, sino también deseo que a nivel completo, orgánico, que su vida también siga floreciendo a nivel emocional, en las relaciones con los demás, con sus familiares, con sus amigos, que siga floreciendo a nivel de satisfacción con sus labores, con su profesión, con la carrera que estudian, que siga floreciendo. Quienes tienen hijos, que sigan viendo crecer a sus hijos bien. Todo ello lo deseo. Que nuestra vida siga marchando bien, y que sin duda, entre todos los demás aspectos de nuestra vida, sin duda mi deseo es que todos ganemos mayor experiencia, mayor madurez, mayor gusto, mayor placer en el servicio devocional. Ese es mi deseo. Así que un feliz año 25, que sea de lo mejor, de lo más provechoso para todos. Hare Krishna.